el haber salido del paganismo, de la religión, de la idolatría, nos debe de llevar a una plenitud de obediencia a Dios. Cada página de la Biblia está escrita para que tú y yo seamos vivificados, tengamos vida. Cristiano que no lee la Biblia, a la luz del Espíritu Santo, con humildad, con esa apertura de crecer, de conocer, es un cristiano más. Es una persona que está en una congregación, en una comunidad, pues a su modo, a su manera. La vida de un cristiano es una exigencia día a día. ¿Y cómo puedo yo vivir como cristiano? ¿Cómo puedes tú vivir como cristiano, cristiana, hermana? Pues en base a la palabra. Y hay cosas que a veces no nos agradan. Hay cosas que a veces no nos gustan, que dicen la palabra. A veces queremos seguir viviendo ahora como cristianos, cristianas, como pueblo santo de Dios, una forma de ser a nuestra manera y no a lo que dice en la palabra de Dios. Yo hago esta pregunta a ti, hermano, hermana. ¿Crees que Dios se ha equivocado? ¿O se equivocará? No, claro que no. Cuando una persona se dirige, se deja guiar, se deja conducir en el amor, toda la Biblia nos habla de exhortaciones, de formas de ser, de vivir para nuestro bien. El Señor nunca nos va a perjudicar. El Señor nunca va a jugar con nosotros. ¿Qué sucede con un hijo, una hija que obedece a sus padres? ¿Qué sucede? Es bendecida, es bendecido. ¿Qué sucede cuando un obrero, un empleado, obedece al supervisor, al gerente, al dueño del lugar? ¿Qué sucede? ¿Hay problemas? Todo es tranquilidad. Hay aumentos de sueldo, hay halagos. Qué bien lo hiciste. Contigo se puede contar. Dirá el supervisor, el gerente, el dueño del lugar: estoy contento con esa persona que me ayuda. Hay tranquilidad. ¿Qué sucederá cuando un conductor maneja su vehículo, su camioneta, su camión, conforme en obediencia a lo que el reglamento de tránsito pide y exige para evitar accidentes, para evitar atropellamientos, etcétera, etcétera? ¿Qué sucede cuando la persona vive en común acuerdo, en obediencia? Vamos a decir al conductor, ¿qué sucede? No hay accidentes, no hay atropellamientos. ¿Qué hay? No hay tráfico. ¿Qué más? ¿Por qué se hace el tráfico? Porque la gente no respeta. Hay una regla que en algunos estados de la República ha funcionado, pero aquí en Querétaro no. 1 y 1. Se llega a un crucero y pasa uno, el siguiente, uno. No, pasa uno y se va de atrás pegado así a centímetros del que va adelante, se va al de atrás pegado porque va a pasar 1 segundo, 2 segundos para él. Yo creo que no sé qué vaya a hacer. No sé a dónde va. ¿Qué sucede cuando hay orden? Hay paz, hay sanidad, hay alegría y gozo. Un cristiano, una cristiana, cuando vive palabra de Dios, se mantiene en bendición. Gloria al Señor. Hoy vamos a escuchar una enseñanza que aquí nunca hemos dado. Y algunos tal vez les va a decir: caray, qué difícil es esto. Vamos a hablar sobre la forma de alimentarse de un cristiano. Gloria al Señor. Pero antes quiero ubicar que la religión
la teología y filosofía han desviado, han desvirtualizado lo que dice la palabra, acomodando a su contento y llevando a muchísima gente a desobediencia con Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, hermanos, hermanas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1. Aquí vamos a encontrar el punto exacto de lo que muchos cristianos hoy en día no han entendido. Y eso de no entender los ha llevado a desobediencia. Y muchos sufren, padecen enfermedades, situaciones adversas. Gloria a Dios. Dice la palabra, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5 dice, envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Por sobrenombre Pedro. Verso 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre, verso 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí estamos, paramos tantito. Aquí estamos ubicando, entendiendo, hermanos y hermanas, que Pedro, antes de que fueran por él los enviados de Cornelio, Pedro estaba ¿en dónde? ¿A dónde subió? Y en ese momento empezó a tener hambre, y mientras le preparaban, Pedro tuvo una visión. Y en esa visión veía caer, ¿qué? Bajar, ¿qué? Un como lienzo. ¿Qué había dentro del lienzo? Toda clase de animales. Y esa voz, la voz de Dios, le dice, Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? No, no, Señor, yo nunca he comido ninguna cosa inmunda.
común o inmunda. Nunca, jamás he comido eso. En el libro de Levítico capítulo 11, y ahorita lo vamos a ubicar, y Deuteronomio, nos habla la palabra en Deuteronomio 14, nos habla de las reglas que Dios dice que no debemos de comer. Vamos a ir directamente a Deuteronomio, por favor, Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 14, verso 3. Deuteronomio capítulo 14, verso 3 y siguientes. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? ¿Lo ubicamos? Si se les dificulta, hay un índice al principio de las Biblias donde les dice dónde, en qué página está. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 14, verso 3 y siguientes. Gloria a Dios. Dice la palabra: nada abominable comerás. Punto. En Deuteronomio como en Levítico nos habla de la forma de vivir, de actuar, de ser de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y empieza diciendo nada abominable. Abominable es detestable ante Dios. Nada abominable comerás. Verso 4. Estos son los animales que podrás comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Verso 6. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podrás comer. Gloria a Dios. Repito, ¿qué es lo que podemos comer? El buey, la oveja, o sea, el buey es la vaca, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y dice en el verso 6, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiar entre los animales, ese podremos comer. En el verso 7 dice, pero estos no comerás. Atención, pero estos no comeremos. Di conmigo, pero estos no comeré. A ver otra vez, pero estos no comeré. Ubicamos. Entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida, por ejemplo, el camello, liebre, conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Verso 8, ni cerdo, las carnitas, fatal, a mí me gusta el copete, la varilla, unos de buche, dijeron por ahí. Aquí dice, ni cerdo, porque tienen pezuña hendida, mas no rumía, o será inmundo. De la carne de estos no comerás, ni tocarás sus cuerpos muertos. Verso 9. De todo lo que esté en el agua, de esto podrás comer. A ver, di conmigo, de todo lo que esté en el agua, de esto podré comer. Dice, todo lo que tiene aleta y escamas. ¿Cómo se llaman los camarones al ajillo? Ya. Las langostas, los ostiones. Aquí dice el Señor,
de todo lo que esté en el agua, de estos tú y yo podremos comer todo lo que tiene aletas y escamas. ¿Los camarones tienen aletas y escamas? ¿Los ostiones tienen aletas y escamas? Y podemos hablar de muchos. ¿Cuáles son los que tienen aletas y escamas? Los pescados, en toda su variedad. Qué curioso, porque el Señor dice que no comeremos carne de puerco, de cerdo. ¿Por qué? ¿Qué daño? ¿Cuánto daño hace la carne de puerco? ¿Sabes tú que según la historia, aquí en México, aquí en Latinoamérica no había cerdos? Eso los trajeron los españoles de España. Cuando trajeron los cerdos, los puercos, empezaron la mayor parte de las enfermedades que hoy muchos de los que estamos aquí podemos estar viviendo. Ubica, ¿cuánta enfermedad proviene del comer carne de cerdo? Inclusive, cuando hay una persona que tiene situaciones, lo primero que le va a decir el médico, y absténgase de carne de puerco, de cerdo. Lo primero que dice el doctor. Aquí está el doctor Oscar y está el doctor Noé. ¿Sí o no, doctores? Ustedes hacen eso. Absténgase de la carne de cerdo. Pero los camarones, Mario, ¿cuánto colesterol? Qué tremendo, qué bárbaro es esto. Verso 11. Toda ave limpia podrás comer, y estas son las que no podrás comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo y no se comerá. Verso 20. Toda ave limpia podrás comer. Ninguna cosa mortecina, quiere decir muerta, comeréis. ¿Entendemos? Gallinazo no es la gallina, es un ave de rapiña. Hermanos, hermanas, ¿en cuántas actitudes, en cuánto tipo de alimentos tú y yo no estamos obedeciendo a Dios? Y la desobediencia, dice Deuteronomio capítulo 28, que nos lleva a enfermedad. La desobediencia nos lleva a enfermedad, a muerte. Porque claro está, en Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la religión ha dicho: momento, ya Dios todo lo santificó. Momento, ¿que no recuerdan lo que dice el libro de los Hechos capítulo 10? Cuando Pedro ve esa situación, ese lienzo con todo tipo de animales, y Dios le dice, ¿cómo le dice? Mata y come. Iba a decir al revés, pues. Mata y... Iba a decir come y mata, pues no. No se puede, por eso me quedé así. Mata y come. ¿Y Pedro qué le dijo? Señor, no, yo no he comido cosa inmunda. No pregunto a quién le gustan las carnitas. No le pregunto a quién cuando vaya a los mariscos, lo primero, sírvame una así, de camarones con ostiones y pulpo. Oye, pero ¿qué tan exigente es ser cristiano? Pregúntaselo a Dios, no a mí. Vamos a lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde estábamos en el capítulo 10, hermanos. También en Levítico hay referencia sobre esto y está más amplio. Entonces Pedro, capítulo 10, donde nos quedamos,
Vamos desde el 14, 10:14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verso 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fíjense lo que le dice el Señor. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16. Esto se hizo, ¿cuántas veces? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuántas veces fue? Y aquel lienzo fue recogido en el cielo. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí me paro tantito. Dice que Pedro comió. Dice la Biblia que fue una visión. Pero Dios le está dando una enseñanza a donde va a ir a la casa de Cornelio. Lo dice todo el capítulo 10. Cornelio lo tenían como gentil, como pagano. Y por lógica que el Señor le está mostrando a Pedro que lo que él ha santificado, lo que él ha limpiado, no se le llame común ni inmundo. Y le está mostrando por medio de una enseñanza. Pedro quedó perplejo, quedó pensando: ¿qué sucede con Dios? La ley dice que no debemos de comer de ese tipo de animales. ¿Por qué Dios me muestra esta visión? Porque Pedro entendió que ahora al ir a la casa de Cornelio, iba a una casa de paganos, de gentiles, que ante la ley era impropio que un judío entrara a la casa de paganos. Mas en ningún momento Pedro dijo: pues Señor, pues ¿dónde está el tenedor y el cuchillo? ¿Así dijo? O Pedro agarró una servilleta y se la acomodó aquí y dice: pues ándale, empecemos por un coctelito de camarones y unos 2, 3 taquitos de carnitas. ¿Así dice que empezó Pedro? No. En la religión y en muchas situaciones de congregaciones cristianas siguen desobedeciendo a Dios. Hermano, hermana, basta. Pero es que, Mario, dirán algunos de ustedes, ¿tan difícil es esto? Hermano, dice la palabra: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Si el Señor dice eso, es porque Él nos conoce. ¿Quién nos formó? ¿Quién nos hizo en el vientre de nuestra madre? Dios. Y Dios sabe qué es lo que hay que hacer. Dios sabe qué es lo que debemos de vivir. Vamos a seguir leyendo. Verso 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si vivía allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Igual que en la visión. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras.
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue ¿con quién? Con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios. Pedro está mostrando, hermanos, hermanas, no lo que comió, sino lo que Dios le reveló por medio de los animales inmundos. En ninguna parte dice que a partir de ese momento llegó con los extranjeros, con los gentiles y les dijo, y en esa visión dice que empecemos por un coctelito de camarones. ¿Así dice? ¿Verdad que no? Pedro mostró la enseñanza que días antes, porque fue al siguiente día, que un día antes había sido revelada estando en oración en la azotea. Pedro quedó perplejo, dice la palabra, ante esa visión. Dios no se desdice, Dios no cambia. Un cristiano verdadero también empieza desde lo más insignificante, desde lo más pequeño, obedece a Dios. ¿Cuántas situaciones hoy en día, para los que verdaderamente quieren seguir al Señor conforme a su palabra, vamos a tener o van a tener que cambiar conforme a su alimentación? ¿Verdad? Aquí está claramente la enseñanza, verso 28, y les dijo: ustedes saben cuán abominable, cuán detestable es para un varón judío. ¿Pedro era qué, judío? ¿Sí o no? Sí. Y él dice: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Cómo dice? Vine sin replicar. Cuando tú te sientes nuevamente ante esas carnitas, dice el Señor que tú no debes, que yo no debo de replicar. Y dice la palabra, verso 29, por el cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahí fíjense que ahí dice limosnas, no dice ofrendas. Pero Cornelio, extranjero, pagano, gentil, él estaba al modo de la religión, al modo que le habían enseñado, estaba ofrendando a Dios, pero limosneando. Y aún esas limosnas habían sido, dice aquí, recordadas delante de Dios. Si una limosna es recordada delante de Dios, ¿cómo será una ofrenda?
no solamente en el aspecto económico, sino una ofrenda, sacrificio de alabanza. Imagínate. ¿Cómo será obediencia a Dios? Dice la palabra. Verso 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Segunda enseñanza. Segunda enseñanza. En verdad, dice, comprendo, dice Pedro a Cornelio y a la gente que está ahí, que Dios no hace acepción de personas. No hace diferencias. No hace diferencias. Porque Jesús dijo: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Nunca hagamos, papá, mamá, diferencias entre los hijos. Nunca aquí, ¿cómo me gustaría que aquí estuvieran todos los pastores de Querétaro? Nunca, pastores de Querétaro, hagan diferencias entre el que tiene económicamente y el que no tiene, porque eso se ve en muchas partes. Nunca, hermanos cristianos, hagan diferencias entre los mismos pastores, por lo que son, por lo que tienen, que aquel tiene un equipazo de ministerio de alabanza, que aquel tiene un sonidazo bárbaro, que aquel tiene un auditorio de 50 por 1000 metros. Nunca hagan diferencias, porque Dios no hace diferencias, no hace acepciones. Un cristiano verdadero sabe, y digo verdadero porque verdadero proviene del vivir la palabra. Un cristiano verdadero que tiene como base la palabra, viene a una comunidad no a ver al pastor, no a ver al servidor ujier, no viene a ver si aquí hay ambiente de amor y de bendición, viene a encontrarse con el Dios vivo por medio de la palabra. Gloria al Señor. Entonces usted y yo estamos aquí ¿para qué, hermano? ¿Para hacer acepción de personas? ¿Aquí hay lugares especiales? No. Porque aquí se vive, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, lo ha dicho el Señor Jesús. Y así como me dirijo a los profesionistas, con todo respeto, me dirijo a la ama de casa, me dirijo al joven, al niño, me dirijo al que viene por primera vez. Aquí todos somos bienvenidos en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Levante su mano quien viene por primera vez. 1, 2, 3, 4. Noé, tú faltabas aquí. 5. Gloria al Señor, son bienvenidos. Aquí hay un lugar para ustedes. ¿Y saben cuál es ese lugar? Sentirse en el gozo del Señor. No vengas aquí cuando necesites algo. No vengas cuando estés enfermo. No vengas cuando ya no encuentres respuesta. Ven, no solamente para pedir, ven para adorar, ven para bendecir. No, Dios no hace acepción, pero uno mismo puede apartarse. ¿Y cómo uno se puede apartarse? Cuando uno está bien, cuando uno está ubicadamente sano. Yo tengo cosas que hacer allá en la casa. Tengo que estar allá, hay cosas que no he hecho en varios, un dominguito que Mario se espere. A mí no me digas eso, díselo al Señor. Pues sí, aquí no pasamos lista. Señor, ven aquí cuando estés verdaderamente abriéndote. No hagas acepción de lo que es tu vida. Es hermoso esto. Seguimos leyendo. Dios, verso 36. ¿Dónde nos quedamos? Vamos al 35.
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Como empieza hablando Pedro, hermoso. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Galilea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este le levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el verso 44, hermanos y hermanas, dice la palabra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Atención, hermanos. Cuando tú vayas con un pagano, con un religioso, no llegues a decir: yo ya soy salvo. No llegues a mostrar soberbia. Ve a mostrar quién es Jesús. Gloria a Dios. Porque muchos decimos, segunda de Corintios 6:14 dice el Señor que salgamos del medio de ellos, no nos contaminemos. Claro está. No seamos parte de lo que hacen ellos. Pero sí hay que hablarles de que Jesús ha resucitado. Amén. Gloria al Señor. Nunca te apartes de aquellos que los ves paganos, religiosos, mundanos. No seas parte de ellos, pero ve y háblales. Testifica que el Señor está vivo, que ha resucitado, y muéstralo con ese amor. Muéstralo con esa entrega, muéstralo con esa perseverancia, muéstralo con los frutos del Espíritu Santo, muéstralo con alegría y gozo, muestra lo que Dios ha hecho en tu vida. Y les digo, no anden de una comunidad a otra comunidad, no anden con un pastor, con otro pastor, anden con el único pastor que se llama Jesucristo. Porque una persona real, sincera, entregada, un adorador en espíritu y en verdad, no anda dividiendo, sino que testifica. ¿Y cuál es el testimonio? Dar a conocer que Jesús está vivo. Pedro, ¿a qué fue a la casa de Cornelio y su familia? A decirle: mira, qué bien soy ahora, qué bien me va, ya no tomo, ya no fumo. ¿A eso fue Pedro? Bueno, Pedro no fumaba, ¿eh? Pero ¿a qué fue Pedro? Pedro fue a hablar del Señor Jesús, a dar a conocer su palabra. Muchos cristianos se han vuelto soberbios, cerrados, y cuando han tenido o tienen la oportunidad de evangelizar, en lugar de evangelizar, dar a conocer, se comportan igual que ellos, siguen igual que ellos. Por eso esa gente no prospera, no es bendecida, enfermedad tras enfermedad, dolencia tras dolencia, porque está acostumbrada a su mundo, a su cristianismo, de dientes para afuera. Usted y yo tenemos que declarar en todo lugar y en todo momento que Cristo Señor es nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Déjese de tibiezas, déjese de indiferencias, empiece a levantarse. Deje de hacer del evangelio un modo de ser a su manera personal. El evangelio es para vivirlo, no haciendo acepción de personas. El evangelio es vida.
La palabra de Dios vivifica. ¿Qué es vivifica? Nos da ¿qué? Vida. Y vida abundante. Y entonces Pedro está hablando y Pedro lo está diciendo. Y en ese momento que Pedro tuvo esa visión, yo les aseguro que si a Pedro van y lo buscan, él no va. Porque él no, es varón judío, no tiene que ir. Se los dijo ahí a Cornelio, que un varón judío es abominable que vaya con un extranjero, con un pagano. Usted, como yo, no nos debemos de comportar a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Déjese usar por el Señor, que su vida se desgaste por el Señor, que su vida sea un cambio, hermano, hermana. Salga de entre el montón y empiece a declarar, empiece a glorificar a Jesús, al Cristo, al Dios vivo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Mientras, en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Allí no había judíos, eran paganos, gentiles, extranjeros. Fíjate, hermano. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Pero por qué se derrama el Espíritu Santo? Por la predicación de un testigo. ¿De quién? Del Señor. Pedro no fue a decirles, miren, ahora ya dejé esto, ahora ya dejé aquello, miren, yo negué a Jesús, pero el Espíritu Santo me revistió y fui el primer que predicó en la primera comunidad. ¿Así dijo Pedro? No. Pedro no fue a hablarles de él, les habló de el Señor. Tú y yo tenemos que cambiar nuestra forma de cristianismo que tenemos aquí metido en la cabeza. Muchos estamos acomodados, tan tranquilos, tan a gusto en nuestra casita, en nuestro trabajo, que se nos olvida que ahí en donde estamos el Señor nos puso. Y a lo mejor estás trabajando con puros paganos, a lo mejor estás trabajando con puros mundanos. Empieza ¿a qué? A testificar. Pero no te hagas igual que ellos. Porque dice en Corintios Pablo, y hace rato lo dije, no puede haber armonía entre la luz y las tinieblas, entre un creyente y un incrédulo, y mucho menos entre Cristo y el diablo. Tenemos usted y yo que levantarnos. Y lo que Dios ha santificado, Dios no santificó al cerdo, Dios no santificó al avestruz, Dios no santificó los camarones. Dios está hablando de santificar, que a todos los hijos de Dios. Dios no habla de comida, Dios habla de hijos. ¿Entiendes esto? Pero hay que vivir principios. Y Pedro dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ni común he comido, jamás. Desde ahí Pedro estaba diciendo, soy obediente a ti, Señor. Pedro, un hombre, un varón judío, conocía perfectamente lo que decía el libro de Levítico y Deuteronomio. Tanto que le dijo al Señor, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda y común. Fíjense que Pedro, bien canijo, pero claro era. Ese celo que estaba mostrando Pedro, el Señor se lo puso por algo muy sencillo como ejemplo: la comida. Y eso a Pedro le sacó de onda, diríamos. Le ubicó, se quedó perplejo. Pero era una enseñanza para ir a la casa de Cornelio. Y los testigos, los que iban con Pedro, se quedaron atónitos al ver que el Espíritu Santo también, por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de la obediencia de Pedro, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Porque no fue Pedro, fue Pedro un instrumento. Pero ¿qué hubiera pasado si no va Pedro a la casa de Cornelio? Quiero que te des cuenta, hermano, cuántas veces tú y yo tenemos la oportunidad de ser instrumentos como Pedro, para que en aquellos paganos, aquellos religiosos, aquellos persinados,
puedan ser tocados por el Espíritu Santo. Pero como base, con base en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que quien se sienta aquí que ya está con un pie arriba en el cielo, hermano, hermana, hay que dar testimonio. ¿Cómo somos con los hijos? ¿Cómo somos con los vecinos? ¿Cómo se es entre el matrimonio? ¿Cómo se es donde se labora? Hermano, hermana, cambie y empiece viviendo palabra de Dios en su vida. No solamente diga soy cristiano, soy cristiana, porque de eso Querétaro está lleno de gente que dice soy cristiano, pero no ve, no da. Y luego por ahí salen en las noticias cristianas, ahí en internet. En el último censo, sorpresa, ya son menos los católicos y son más los hermanos cristianos. ¿Dónde? ¿Dónde se ve eso? Pues ahí en el censo. ¿Y usted de qué religión hay? Ya decimos que somos cristianos. Cristianos. Y hay otros que miren, así miren. ¿Qué religión es Pues católico. Así ya la vecina ya se convirtió al Señor y no vaya a llegar a escuchar que somos católicos. Cristianos católicos. ¿Por qué no declara? ¿Qué hizo Pedro? Llevar bendición. Llevar bendición. Usted y yo, démonos esa oportunidad, ¿lo podemos hacer? Dice la palabra, verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas. Fíjense todavía. En el verso 46 del capítulo 10 de Hechos, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban, magnificaban a Dios. Hermanos, magnificar es glorificar. Esos gentiles, esos paganos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo por la predicación de Pedro, por el testimonio de Pedro, por ese discurso de Pedro, conforme a lo que dice la palabra, ellos fueron llenos y aparte, ¿qué dice aquí? ¿Hablaban en qué? En lenguas. Y hay comunidades cristianas, congregaciones que dicen, eso del don de lenguas es glosolalía y aquí no se permite eso. Eso es del diablo. Pues entonces hay que borrarle aquí. Si eso se dio entre los paganos, imagínense entre los cristianos, cuántas bendiciones. Ábrase al don de lenguas, gloria a Dios, porque aquí dice claramente, ¿en qué versículo? 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, que glorificaban a Dios. 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron a Pedro, claro está, que se quedase por algunos días. Esos paganos, esos religiosos, después es lo que le estaban diciendo a Pedro, quédate. No se iba a quedar a jugar canicas. Quédate a qué? Hablarnos más de quién, de Dios, porque estaban llenos. Y un cristiano quiere quedarse en todo momento en la presencia de Dios, con los hijos y con las hijas de Dios. Por eso inicialmente cuando empezamos la oración a los que llegan temprano, claro está, ¿verdad? Les digo, dense un abrazo, salúdense, bendíganse en el nombre del Señor, porque venir al servicio, porque venir a la alabanza es estar con Dios, y ese es un amor, es un cariño, es un gozo que nos dice, hay que quedarse, quédate con nosotros.
Es importante eso, hermano. Ven a la oración, ven al servicio, ven a la comunidad a quedarte ¿con quién? Con el Señor. Quédate. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Creen que Pedro habrá dicho que no? Sí. Es tan a gusto, tan hermoso, tan palpable, tan bendecido estar con hermanos y hermanas que están testificando que el Señor ha resucitado. Es tan hermoso, tan lleno de gozo, tan lleno de luz, un ambiente. ¿Recuerdan en la transfiguración? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Quién más? ¿Quién más? Santiago, Juan. Señor, al ver a qué, a Jesús, ¿con quién? Con Elías y ¿con quién? Moisés. Señor, no dijeron, ¿quieres que hagamos 6 chozas? Dijeron, Señor, hacemos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Ellos no se preocuparon por ellos, ellos querían seguir en ese ambiente de bendición, algo grande. Eso es los religiosos, los católicos, los paganos allá afuera, los que viven un autismo, los que andan en sectas, deben de ver en ti y en mí que somos cristianos. Es la gran diferencia de nada más decirlo de dientes para afuera a vivirlo. Ser cristiano es una diferencia no humana, sino espiritual, que se nos nota a ti y a mí, y tienes que vivir por ello, hermano. Salga del montón y empiece a permitirle a todo su ser, a su vida personal, ser vivificado por la palabra de Dios. Déjese de los comentarios de la teología, de la filosofía religiosa. El Señor dijo que ciertos alimentos no debemos de comer. Está en Levítico y está en Deuteronomio. No acomode las cosas. Ay, pues, a ver, fíjense si por aquí en la ostionería, a ver si por ahí no está Mario. Pues sí. Van pasando por Santa Rosa Jáuregui. Mete la camioneta aquí en la vía privada y nos salimos así y nos metemos allá a las carnitas. ¿Por qué? Es que por aquí pasa Mario. ¿A mí qué? Dicen que por aquí viene mucho Toño. Pues si es taxista, ¿va a dejar pasaje allá? No sea que de repente, hermano, no se cuide del ser humano. Hay un Dios, el único Dios que a usted y a mí nos ama. Hagámoslo por Él. Y se va a dar cuenta que varias situaciones de su vida van a mejorar. ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué? Porque obedecemos a Dios. Y alguno dirá, Mario, pero ese no es Antiguo Testamento. Pues entonces rompa, quite de su Biblia el Antiguo Testamento y listo, ¿verdad? Todo es un complemento, Antiguo y Nuevo Testamento, que culmina en el libro de Apocalipsis de Revelación. Y todo es muy sencillo, pero uno lo hace difícil porque hay cosas, seamos sinceros, que nos incomodan. No hagamos acepción de personas, obedezcamos a Dios conforme a los alimentos. Yo le digo a mucha gente que acostumbra a irse a Estados Unidos y le digo, ¿por qué no se pone a trabajar aquí? Aquí pagan menos. ¿Y si no hubiese Estados Unidos? Si no existiera Estados Unidos, no, pues nos tendríamos que quedar aquí. Pues entonces fríguese aquí. Eso le dice a su esposo, Ahora que venga lo quiero conocer. Y si a ustedes dicen, uy, pues antes te gustaban tanto los camarones, las carnitas, mira, te ibas allá a los bistezotes de avestruz, y ahora ¿qué pasa? Ya tu religión, así van a empezar muchos, ya tu religión, ya te lo prohíben, como aquellos que dejaron de tomar, ¿verdad? Que dejaron de fumar. Uy, mira, yo por eso no cambio, porque yo dejo eso y se me quita lo macho. Así hay gente. Y prefiere seguir en desobediencia. A eso te vas a enfrentar. Los que estén decididos a vivir como cristianos. El Señor dice, absténganse de esto, abstengámonos de esto. Qué fuerte es esto, ¿verdad? Pero es mucho amor. Y es tanto el amor de Dios que en su palabra nos muestra una forma
de vivir de acuerdo a su voluntad. Llénate de amor, llénate de bendiciones. Hay para los que estaban mucho, si bien sé que una vez a mí me tocó platicar y pedirle a Dios por esa persona. Tenía 7 cisticercus, así se dice, en la cabeza, esos gusanillos, por la situación, no solamente de la carne del puerco, del cerdo, sino también por andar comiendo tacos en las esquinas. Vaya a un lugar higiénico, a un lugar limpio, y no vaya a llenarse, vaya a comer, ¿sí entendemos? Pero sepa, ayer estaba con mis hijos y les digo, estábamos allí en Sendero, en centro comercial de aquí. Ya me deben un dinero allá porque ya les hice comercial aquí. Y en ese momento le digo lo que nunca se me había ocurrido. Cuando yo he viajado, lo único que como en los aeropuertos son hamburguesas o algo de pollo, alguna cosa. Y se me ocurre preguntar, oiga, esas hamburguesas, yo comí de pollo, ¿esa hamburguesa es de cerdo o es de res? Nosotros, dice la muchacha, aquí no ubicamos carne de cerdo. Mira, así todo lo que le revuelven. No, dice, es de res. Acostúmbrense a pedir qué es lo que va a comer, qué es lo que le sirven. Empiece, hermano. Y si le ofenden, si se burlan de usted, diga, Señor, toda la gloria es a ti. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo importante de esta enseñanza, no hacer acepción de personas. ¿Está en el Señor usted? Diga gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie un momento. ¿Dónde están los cantos? Y a decirle al Señor, me falta mucho, Señor. Yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Yo quiero, Señor, bendecirte y alabarte. Le invito a cerrar un momento sus ojos. Ciérrelos. Dese la oportunidad de no distraerse. Dese la oportunidad de, por unos minutos, entregarse al Señor. Dese la oportunidad de ser bendecido. Los religiosos no conocen la fe. Nosotros los cristianos sabemos que hay una sola fe. Y la fe es creer en el Hijo de Dios conforme a su palabra. La fe es declarar que Él es santo, que Él es poderoso. La fe es vivir de acuerdo a su voluntad. Ya no acomodemos más a nuestro contento lo que no va de acuerdo a Dios. Háblele al Señor. Háblele a Jesús. Muchas situaciones usted y yo tenemos que cambiar para nuestro bien. Todo irá mejor. Todo es por amor, lo que nos dice el Señor. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir.
Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Díselo al Señor. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Dile al Señor que nada, nada ni nadie nos puede apartar de Él. Ni queremos, ni lo haremos, porque permanecer con Él es tenerlo todo. Vivifícanos, Señor, que cada vez que leamos tu palabra podamos entenderla, vivirla y compartirla, Señor, porque así es como cerca de ti estamos, Señor, manteniéndonos bajo la luz de tu Espíritu, guiados por tu Espíritu, dirigidos por tu palabra, Señor, siéndote fieles. Sí, bendito Dios. Hermano, ¿cuánta oración has dejado? ¿Cuánto has dejado de leer la Biblia? ¿Qué te ha amargado en este momento? El pasado. Algún cristiano que se hizo llamar cristiano no respondió de acuerdo a palabra. Déjalo. Tú sigue adelante. Pero es necesario mantenernos en bendición. Nunca neguemos nuestra fe. Nuestra fe es cristiana. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Díselo fuerte. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, mi Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Dile: cerca de ti,
cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Una vez más, dile. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Dile al Señor que tú y yo estamos dispuestos a ordenar nuestra vida ante ti, Señor. Hoy vivo por fe, Señor. Hoy vivo por fe, Señor. Hoy estoy aquí por fe, porque creo en tu palabra, Señor. Porque sé que lo que tú me dices es vida. Pero yo en varios momentos he hecho lo que yo quiero, Señor. Me he comportado como soberbio, soberbia, Señor. Me ha faltado quebrantamiento. Pienso que mi dinero, mi empleo, mi casa, lo que tengo es todo. Señor, perdóname. Muchas veces he leído tu palabra a mi modo, Señor, sin darme cuenta de los espíritus religiosos que están acosándome día a día, Señor. Muchas veces te he negado. Me he avergonzado, Señor. Aunque diga que no lo he hecho con mis actos, no he sido fiel, Señor, a ti. Y aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, Señor. Aunque mis manos no pueden tocarte, Señor, tu rostro, Señor, sé que me mira, tus ojos me miran. Yo quiero sentir, Señor, con todo mi corazón tu presencia. Comprometerme contigo, alabarte. Tenemos una fe, hermanos, y es la fe la que dice la palabra, no la que inventó un hombre o un grupo o una institución. Es la fe bíblica la que nos da el gozo, la alegría, la vida eterna, la que nos lleva a ser testigos, a testificar del Señor. Dígale: Señor, yo estoy aquí para alabarte y bendecirte. No permitas, Señor, que titubee. Ayúdame, Señor Jesús, ayúdame. Pide, Señor, quebrántate ante el Señor. La semana pasada nos hablaron de Salvatierra, Guanajuato, de un chico que escuchaba voces. Un chico a sus 26, 27 años, en drogadicción, robando a su familia para mantener su vicio. Un dolor de cabeza completamente ese muchacho. Una forma de vestir como la de un vándalo. En Estados Unidos se les conoce como gangas. Son pandillas tremendamente difíciles. Él venía de allá de Chicago. Se fue desde pequeño con sus padres allá. Sus padres, llegó un momento en que ya no lo soportaban, ya no lo podían controlar. Ya había caído él en la cárcel. Lo mandaron con las tías, la abuelita. Me hablaron y me dijeron: Mario, ayúdenos. Fueron 2 servidores conmigo, nos fuimos. Estuvo una tía, la abuelita y el muchacho, y les hablé del Señor, de la consecuencia de alejarse de Él. La casa estaba tapizado de imágenes, que las virgencitas, que santo quién sabe quién, puros monos de barro, puras pinturas, pura simonía. Hablamos de Dios, hablé de Dios y les dije así, testificando lo que el Señor puede hacer en su vida.
Y el muchacho me dijo, en mi habitación es donde más siento, ahí es donde siento, sí, veo sombras pasar, escucho voces, situación, no puedo dormir, no tengo paz. Algo me dice que salga allá afuera con los amigos, entre comillas, 3, 4 de la mañana. Yo les hablé de la idolatría. Les hablamos, los servidores y yo, les hablamos de la idolatría, del estar en la religión. Subí con el muchacho a su habitación, imágenes aquí, allá, y le dije, tu casa, tu habitación está infestada de idolatría, de desobediencia a Dios. Pero he venido a hablarte del Señor y de lo que Él tiene para ti. Se sentó a la orilla de la cama y yo le dije, ¿estás dispuesto a cambiar de vida en el nombre del Señor? Dice, estoy dispuesto. Tatuado el muchacho, un corte de pelo como, pues sí, gente de que no conoce a Dios, que se deja llevar por las modas, por lo que sienten. El muchacho se quebrantó ante el Señor y le recordé a Satanás su derrota, que está vencido. Empezamos a orar por liberación y en cuestión de 15, 20 minutos el muchacho expresa, cuenta que sintió que algo iba saliendo de su vientre por su garganta y su mente, y empezó a sentirse mejor. Eso fue en la semana pasada, miércoles, jueves. El día sábado me manda un mensaje y me dice, Mario, me siento muy bien, yo quiero permanecer así, ¿qué hago? Vive él en Salvatierra. Allá pulula la religión, abunda la mentira. ¿Qué hacer? Irles a mostrar quién es el Señor, qué dice su palabra. Hermano, ¿cuántas personas a diario tú te encuentras así? Les decía a mis hermanos, en la Biblia no habla Pablo de un don de liberación, no lo habla. Dice don de discernimiento de espíritus. Pero entonces, ¿por qué para la gloria de Dios cientos de testimonios en oración han sido libres? ¿Por qué? Porque nada más les he hablado del Señor, pero no de dientes para afuera, sino con el corazón. Dios quiere usarte a ti. Hay muchas familias mal. Mientras tú y yo a veces la pasamos frente al televisor, la pasamos descansando en la casa, en nuestros negocios, o pensando que mientras estemos buscando la comodidad, todo está bien. Ya con que no ofenda, ya con que no tenga imágenes, ya con que no diga mentiras, ya estoy bien. Marcos capítulo 16 dice, vayan y anuncien. ¿Quieres ser cristiano conforme a lo que dice la palabra? Empieza a declarar, a testificar quién está en tu vida. Esa familia está contenta. Nos vamos a seguir apoyando. ¿Cómo? Evangelizándolos. Evangelizándolos. ¿Qué haces tú en tu vida? Quejándote de la enfermedad, de las carencias, de que no va bien el negocio, de que tu familia está desubicada. Empieza, hermano, a hablar del Señor. Pero ¿cómo hablar del Señor? Vamos a mantenernos libres de lo que contamina. Descúbrelo a la luz del Espíritu Santo. Les decía ayer a mis hermanos, a los servidores, a los ujieres, les decía, ¿saben cómo podemos nosotros testificar en donde estamos que Dios, que nuestro Señor está en nuestra vida? Mostrando el amor. Y te lo digo desde aquí, desde este santo lugar, Dios te ama. Y te lo digo porque sé que a mí me ama el Señor, y mucho. Pedro fue con los paganos, con los gentiles, y les mostró cuánto le ama el Señor. Cambia. Sé un cristiano auténtico. No digas soy de esta denominación o soy de esta congregación. Di soy de Cristo.
Bendito seas. Dale alabanza al Señor. Dale alabanza a Jesús. Dale alabanza al Rey de Reyes, al que vive. Háblale a Jesús en compromiso, en bendición, con un propósito. Tú y yo le fallamos al Señor muchas veces, día a día, y el Señor nos perdona, y el Señor nos mantiene. Pero en esas actitudes negativas, rebeldes, tú y yo inconscientemente nos podemos estar alejando. Hermano, sé fiel al Señor. Yo te lo he dicho 1001 veces, muchas veces. Permanece. Tú que has estado en otras congregaciones o denominaciones y estás aquí, yo quiero decirte, sigue adelante, pero no buscando, no tocando puertas, sino clamando al Señor. Porque el Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y misteriosas que desconocías. No hagas lo que han hecho los religiosos, meter a Jesús en una cajita que le llaman sagrario. No hagas como muchos cristianos que han hecho de Jesús un modo de vida, de ser. No, nosotros, los cristianos que conocemos palabra, que vivimos palabra, nos hacemos a la manera de Él, del Señor Jesús. Empiece a glorificarse al Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. No se escucha tu alabanza, hermano. Bendito seas, Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Dígale: bendito eres, Señor. Te adoro, te bendigo. Tú eres luz de mi vida, Señor Jesús. Bendito seas. ¿Por qué no abrazar y bendecir a ese hermano que está a tu lado? Dígale: hermano, gracias por estar a mi lado. Si es tu familia, dile: gracias por ser parte de mi vida. Dígaselo. Si está su hijo, su hija, dígale: gracias por ser parte de mi vida. Si es una persona que no conoce, dígale: gracias por estar a mi lado. Gracias. A tu nombre damos gloria, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Jesús. A tu nombre gloria, Señor. Alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios.